Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Este va a ser un episodio especial que estamos construyendo con y para las universidades, especialmente en un programa del cual pues me siento muy orgulloso. Es el programa de Ingeniería en Energía o el programa de Ingeniería Energética o el programa de Ingeniería en Energías Renovables, como otros tantos títulos puede tener. El día de hoy quiero empezar, pues primeramente presentando al programa, llamémoslo líder, al programa más antiguo que tiene este desarrollo en Colombia. Es el programa de Ingeniería en Energía y ahora programa de Ingeniería en Energía y Sostenibilidad de la UNAP. Y para eso quiero presentar a su director, César Acevedo. Ya lo paso por acá. Hola, ¿cómo estás? Muy bien y bueno, un gusto, así sea de manera virtual, tenerte aquí en tu casa. Estupendo, estupendo, muchas gracias. Hace mucho no voy por la casa, toca visitarla. Y César, qué bueno tenerte aquí, especialmente porque eh, he pasado de ver cómo en un punto me dictabas clase y ahora diriges el programa de Ingeniería en Energía más antiguo que tiene Colombia. ¿Cómo te sientes? No, pues, a ver, desde el 2019 soy el director del programa de Ingeniería de Energía. Hoy, como tú lo decías, Ingeniería de Energía y Sostenibilidad. Pero sin embargo, pues ha sido toda una carrera de mi parte aquí en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de la cual me siento muy orgulloso y en la cual pues he trabajado precisamente para este programa, para buscar que cada vez pues el programa llegue a unos estándares superiores en términos de su calidad educativa y en términos de pues la oferta que se hace, digamos, al sector productivo y al sector energético de sus ingenieros en energía y sostenibilidad. Es algo muy interesante ver cómo el programa ha evolucionado, o al menos yo como egresado puedo decir cómo han pasado tantas cosas desde que entré por primera vez a la UNAP. Ha habido cambios, han llegado nuevos profesores, han cambiado materias y todo este tema, pero primero, como preguntarte, o la primera, como el primer elemento de esta conversación sería como, ¿cómo nace el programa de Ingeniería en Energía en la UNAP? Eh, Como quienes estuvieron ahí, especial mención a dos figuras, al menos para mí muy entrañables, como lo son María Eugenia y Marvin, que siempre estuvieron ahí para nosotros. Pero ¿cuáles son esos retos de ser pionero en algo? Me parece que es importante esa conversación. Uy, sí, fue un reto importante. Yo entré a la Universidad Autónoma de Bucaramanga incluso no como profesor del programa de Ingeniería de Energía, sino en aquel momento fui profesor de física, de electromagnetismo y dictaba Ok, mecánica, electro, ondas. Y bueno, después fui teniendo contacto con el director en aquel momento del programa, que era el doctor Germán Oliveros, que en paz descanse. Y antes. pues yo ya venía con una experiencia, digamos, en Ecopetrol, donde dejé de ser ingeniero electricista para volverme ingeniero en energía, ¿no? Ok, Cuando yo entré a Ecopetrol a trabajar, digamos, inicialmente como pasante y luego ya pues a través de una contratista, me di cuenta que pues yo había visto solo un pedacito de la cadena, ¿no? Del motor hacia atrás, hacia los cables, o del generador, digamos, hacia adelante, hacia los cables, pero cuando uno tiene que trabajar con el tema de la energía, tiene que tener un enfoque más integral. Entonces me tocó aprender termodinámica, porque llegan y me decían, vaya a, no sé, yo estaba trabajando en el área de mantenimiento, vaya a unidad de craqueo catalítico y vaya allá y mire el sensor que está fallando en tal lado. Entonces tuve que aprender a manejar la termodinámica, tuve que aprender a manejar temas de mecánica de fluidos, tuve que empezar a manejar otros temas y luego me entusiasmé por el tema de la eficiencia energética. Entonces, cuando uno trabaja en el área de la eficiencia energética, empieza a tener que mirar no solo la instalación eléctrica, de hecho, si uno mira dónde está el mayor consumo de energía, digamos, en la mayoría de industrias, algunas son intensivas en el consumo de energía eléctrica, pero la verdad es que la mayoría son intensivas
es en el consumo de energía térmica, ¿no? Están Térmica. generando vapor a partir de gas o a partir de carbón, a partir de otras fuentes. Y ahí es donde uno tiene que empezar a pensar, bueno, es que yo tengo que ampliar mi campo de formación. Entonces, bueno, después llegué aquí a la universidad, empecé a trabajar con el programa de Ingeniería de Energía. El programa arrancó en el 2001. Yo entré a la universidad en el 2002 y bueno, fue un reto importante porque empecé, digamos, en temas de la coordinación académica del programa, participé prácticamente en todas las reformas curriculares que se han dado, en todos los cambios que se han dado de Pensum, en los registros calificados. De hecho, cuando empezó el programa, cuando estaba empezando el programa, apareció un decreto del Ministerio de Educación, una resolución, la 796, creo que fue del 2001, que decía que solo existían 14 denominaciones en ingeniería. Entonces, ahí fue nuestro primer golpe, porque un programa novedoso, como era en aquel momento el de la ingeniería en energía, pues tuvo ahí su primer choque, ¿no? Okay. Y ese primer choque nos puso, bueno, vamos a tener que demostrar, primero que todo, que sí somos una ingeniería, cosa que lo demostramos, pues nada más con ver nuestro plan de estudio ya se sabía que era una ingeniería, porque prácticamente era una ingeniería mecánica, una ingeniería eléctrica, una ingeniería química, una ingeniería de procesos, una ingeniería ambiental metida en un solo bloque. Y entonces, pues fue siempre algo duro, porque cuando venían del Ministerio de Educación, por ejemplo, los temas de registro calificado, venía un ingeniero químico y quería ver era ingeniería química en el programa. Luego venía un ingeniero electricista y quería ver era ingeniería eléctrica en el programa. Y nosotros, digamos, buscamos precisamente esa concepción holística, ¿no? De que nuestro ingeniero no vea el arbolito, sino que vea el bosque. Todo el bosque. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a tener esas fortalezas. Duramos solos más o menos 10 años. En el 2011 aparece el segundo programa de ingeniería en energía en el país, que fue en la Universidad de Medellín. Okay. Creo que hoy en día ese programa está, creo que digamos, ya no está ofreciendo ese programa. Luego vino la Universidad de Antioquia, que fue la universidad pública que empezó a tener este programa. Luego vino la Universidad de AN en Bogotá. Eso ya estamos hablando del 2015. Y luego en el 2018, con un documento COMPES, digamos, finalizando el gobierno de Santos, se empieza a trabajar la política de crecimiento verde en el país. Y ahí ya empiezan a tenerse programas de ingeniería energética, ingeniería en energía, de energías, etcétera. Con todos sus detalles. Parecidas. Porque ven, pues digamos, en este tema de la transición energética, en este tema de la política de crecimiento verde, una gran oportunidad de formación y escasez de profesionales que tuvieran esa visión para desarrollar la ingeniería, digamos, de las energías renovables, de la eficiencia energética, del cambio climático, del desarrollo sostenible. Entonces, ha sido toda una lucha donde hemos tenido que, por un lado, luchar contra, en cierto sentido, las concepciones de las ingenierías tradicionales, ¿sí? Por otra parte, también, pues, luchar con una baja matrícula, porque, pues, había y hay todavía un gran desconocimiento de que existe una ingeniería dedicada a esto, ¿sí? De hecho, pues, en cierto sentido nos sentimos orgullosos de nuestros estudiantes, porque el que entra a esto es porque saben que se mete. O sea, no hay nadie despistado que es que yo no sabía que era esto, sino que, pues, como hay ese desconocimiento, pues el que entra a estudiar ingeniería de energía sabe que lo que tiene es algo que está orientado precisamente a esa transición energética y a ese desarrollo sostenible. Entonces, fue toda una lucha desde el 2001 hasta hoy en nuestros días. Hemos tenido cambios, digamos, en nuestro plan de estudios. El último que hubo fue en el 2011. Duramos así durante un tiempo y ya ahorita en el 2024 no solo cambiamos nuestra denominación, sino que cambiamos también la manera de abordar el currículum. Entonces, es un currículum que a todo el mundo que le hemos mostrado le ha gustado muchísimo.
hemos hecho más énfasis en todo lo que tiene que ver con el campo de formación específica. Antes nuestro currículo era un currículo más fundamentalista, digamos, en temas de, Total. tú lo viste Sí, o lo sufriste, podríamos decir. sí, las dos. porque teníamos precisamente, tenían que ver fenómenos de transporte, mecánica. Transferencia de calor, o sea, para mí. Calor, todos estos cursos. Y en este momento nuestro plan de estudio se volvió más aplicado. Entonces, ya no es transferencia de calor, sino en transferencia de calor aplicada. O sea, ya no es ir allá a la diferencial de la diferencial o a la ecuación. No. Ahora ya es más, vamos a dimensionar el sistema, vamos a mirar cómo operamos mejor el sistema, vamos a establecer cómo aplicamos esos procesos de transferencia de calor para diferentes procesos, ya sea de ganar calor o de perder calor que se utilizan en la industria. Lo mismo pasa con la mecánica de fluidos, ¿sí? Con las máquinas de fluidos que veías antes. Ahora estamos trabajando en otros ámbitos, no tanto en ese diseño, en esa fundamentación despeje la R. Exacto. Saque el coeficiente de Reynolds, sí, bueno, eso. No, ahora ya es más, venga, tenemos este proceso, venga, ingeniero, usted necesita diseñar un sistema de bombeo para que le lleve agua de este punto a este punto con una presión, un canal de tanto, listo. Nos enfocamos más en ese tema, lógicamente sin dejar de lado toda la teoría y todos los fundamentos que requieren allá. Entonces, ha sido un cambio bastante amplio que tenemos. Hoy en día estamos en un proceso, por ejemplo, esta semana entregamos un documento para revisión por un paraacadémico en ABET o en ABET, que es el sistema de acreditación de Estados Unidos en ingenierías y tecnologías. Y ese documento, pues, precisamente nos lleva a estar ya posicionados en un estatus internacional. Paralelamente, también estamos trabajando con la acreditación de alta calidad de nuestro programa aquí en Colombia, en el CNA. Entonces, pues ha sido un camino, digamos, largo en el que buscamos el posicionamiento de nuestros egresados. Tú ya conoces egresados que pues están en muy buenas posiciones, que les han abierto campo a otros egresados que vienen detrás. Y sin duda, por ejemplo, hemos tenido que tenemos una muy buena imagen. O sea, digamos, el egresado de ingeniería en energía de la UNAD tiene una muy buena imagen en el mercado laboral, no solo, digamos, en las empresas del sector energético, sino también en las empresas que digamos, desarrollan energías renovables, o empresas que están trabajando con eficiencia energética, o empresas que están trabajando con mercados de energía. Digamos que ha habido ese buen impacto de nuestros egresados que han sacado la cara por el programa, que han dejado una muy buena huella y que han hecho que exista una preferencia por nuestros egresados en el mercado laboral. Y eso es justamente como retomando varias cosas que has dicho. Pues lo primero, pensar cómo el programa no solamente está vigente, sino que en el desarrollo profesional siempre dicen es como, pero ¿usted de dónde salió? Yo digo, de la UNAP. ¿De qué carrera? De ingeniería en energía. ¿Eso existe? ¿Eso existe? No solamente eso, sino eso existe en Bucaramanga. Y es como sí, o sea, la provincia es, hay una broma que siempre saca como en Bogotá, como, pero eso existe en la provincia, sí, eso existe. La provincia puede sacar muchas cosas buenas. Y no solamente eso, sino el recorrido de los egresados del programa van enfocado a diferentes elementos. Yo he visto personas muy enfocadas en política pública, en Ministerio ICREC, ¿cierto? He visto personas en altos cargos directivos empresariales, no solamente aquí, sino en Estados Unidos, en Alemania, pero también he visto la vena emprendedora, ya sea en elementos solares o en sistemas de eficiencia energética. He visto que los egresados tienen una gama bien interesante de diferentes soluciones, y yo creo que eso también es parte del ADN que ha generado la UNAP en nosotros. Pero la pregunta, o la siguiente pregunta que quería hacerte es, son dos grandes reformas. Yo entré justamente después de la primera, que era o sea, si el pensum que yo vi era fundamentalista, el anterior pensum era imposible para una persona que quisiera vivir bien. Es decir, era un pensum demasiado fuerte, muy matemático, muy ingenieril, y yo vi eso, yo dije, menos mal no vi eso.
pero entonces la primera pregunta es como, ¿qué motiva esa primera gran transformación del programa? Es decir, tengo entendido que ahí serían 10 años del programa, en el 2011 más o menos, Sí. pero esa primera reforma asumo que se empieza a gestar un año o un año y medio antes, asumo, ¿y qué aprendizajes deja esa gran reforma? Sí, digamos que siempre en el sector educativo existen procesos de autoevaluación donde uno se va dando cuenta de cuáles son las tendencias, digamos, que van enmarcando las cosas. En aquel momento, por ejemplo, decíamos, oiga, nosotros no tenemos nada del tema de petróleo y gas, por ejemplo. O bueno, vamos a dedicarnos a esto, ¿cierto? Vamos a colgar unos cursos en ese lado. Entonces estaba exploración y producción de hidrocarburos, ¿se acuerdan que estaba esos? Los tenemos ahí metidos como electivas incluso. Entonces, digamos que lo que ocurre es que, pues, empiezan a existir cambios en las tendencias. Entonces, en aquel momento queríamos a alguien que saliera con grandes competencias, digamos, en el tema de las instalaciones como tales, de las instalaciones, digamos, de temas de termofluídicos o de las instalaciones eléctricas, que tuvieran ese fundamento para poder abordar estas instalaciones, lo mismo los diseños de sistemas solares, eólicos, etc. Y estábamos dejando de un lado el tema digamos, de ese mercado, pues que en aquel momento era muy incipiente. Todos los mecanismos de desarrollo limpio, etcétera, estaban empezando a aparecer, pero no era algo que pudiera ser, digamos, una fuente de ingreso para un egresado, que hoy en día sí se ve. Entonces, empiezan a haber esos cambios, empiezan a haber las transformaciones, y cada vez que se hace una reforma, pues hay unas consultas que se hacen al sector productivo, a los mismos egresados, etcétera, donde se dice, bueno, creemos que esta es como la manera que tenemos que ver el sector energético en cada momento. Lo que sí es cierto es que nunca hemos dejado de tener esa concepción holística. Okay. Esa integralidad de que este ingeniero de energía entienda de una instalación eléctrica, entienda de una instalación de vapor, entienda de cómo yo puedo conectar un sistema solar fotovoltaico a la red, entienda cómo generar biogás, por ejemplo, con residuos, entienda cómo funciona el mercado de energía, entienda cómo... Sí, entonces la idea es buscar esa integralidad que es obligatoria en cualquier persona que se meta a trabajar en el campo de la energía. O sea, porque es que a veces se confunde, y ese ha sido un gran dolor que hemos tenido nosotros, digamos, en términos de matrícula. A veces se confunde con que esto es ingeniería eléctrica, ¿no? Porque la gente asume que energía es electricidad, ¿sí? Y entonces, el que ve que existe ingeniería de energía dice, bueno, esto es ingeniería eléctrica, y resulta que cuando uno mira, la ingeniería eléctrica es una de las ingenierías tradicionales. Yo amo porque yo soy ingeniero electricista, pero es una de las ingenierías tradicionales que menos apetecida por los estudiantes de bachillerato cuando están pensando en esto. Entonces, de hecho va a haber un gran déficit, digamos, a futuro, y eso lo hemos visto en varias reuniones que hemos tenido, digamos, de clústeres. Va a haber un gran déficit, digamos, de esos ingenieros que se encargan de desarrollar las instalaciones, de esos ingenieros electricistas que hacen las redes, que hacen las líneas, ¿sí? Va a haber un déficit porque los ingenieros electricistas entonces también empezaron a abocarse ahora también a las fuentes renovables, ¿sí? Entonces dejaron allá para lo que en realidad son buenos los ingenieros electricistas, que es para las redes de transmisión, las redes de distribución, para la instalación eléctrica, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza, digamos, a quedar un vacío, digamos, en este campo. Entonces ahí es donde digamos que hemos mantenido este concepto, y ya con la última reforma que hicimos, que entre 2020, fueron 2 años prácticamente pensando, entre 2022 y 2023, y empezamos en el 2024, en el segundo semestre, a implementarla. Es que dijimos, bueno, ya somos pioneros, pero el hecho de ser pioneros en este momento ya no pesa tanto. Vamos ahora a tener un factor diferenciador. ¿Y cuál es ese factor diferenciador? Tenemos un laboratorio de bioeconomía circular, de biotecnología, tenemos un centro de desarrollo tecnológico
en temas, se conocen Smart Regions, en temas de IoT, en temas de inteligencia artificial, en temas digamos, toda la tecnología que puede ser aplicada. Entonces dijimos, venga, vamos a darle un cambio a esto, vamos a empezar a pensar en incluir la ciencia de datos y la inteligencia artificial dentro de nuestro plan de estudios. Vamos a empezar a incluir también todo lo que tiene que ver con el mercado de energía, con los mecanismos de desarrollo limpio, con todas las oportunidades que hay, digamos, dentro de la bioeconomía circular. Y entonces cambiamos un poco nuestra orientación hacia algo fundamental, hacia algo, pensar en fenómenos de transporte, pensar en transferencia de calor, pensar en lo que mencionabas anteriormente, y volver algo más aplicado y volver algo que el estudiante, por ejemplo, de nosotros antes veías tú energías renovables. ¿Cuándo viste energías renovables? Era un curso de 7 créditos, pero ¿cuándo veías energías renovables? De 7 horas a la semana, pero ¿cuándo veías energías renovables? Finalizando la carrera prácticamente. No, ahora ya, con esto ya empiezan a ver solar, empiezan a ver energía de la biomasa, ¿sí? Se ha atrasado, apenas tienen el concepto previo. Yo para entender un sistema solar fotovoltaico, pues lo único que necesito es saber de circuitos eléctricos. Circuitos. Entonces, bueno, ya vio circuitos, pues ya puede empezar a ver eso. Para ver energía eólica y energía hidráulica, yo necesito saber, tener fenómenos de mecánica de fluidos y de máquinas de fluidos. Bueno, listo, después de máquinas de fluidos ya puedes tú ver ese tema. Entonces, empezamos, primero que todo, separamos energías renovables y colocamos entonces solar, energía de la biomasa, energía eólica e hidráulica, porque son máquinas de fluidos, energía geotermal y solar térmica, y entonces empezamos a trasegar por ese camino. Y hoy en día, digamos, gracias pues a acercamientos que hemos tenido con la Universidad Federal de Río de Janeiro, estamos también pensando en energía nuclear, ¿no? Alguien diría, uy, nuclear, que aquí en Colombia, ¿cómo hacer? Pero no crea, o sea, ahorita en Colombia, tal y como vamos, o sea, a punta de energía renovable no vamos a ser capaces de abastecer la demanda, y probablemente por ahí en el 2040 ya sea necesario tener nuestra primera central de generación nuclear en Colombia. No se piensa en algo que sea una gran central, como estamos acostumbrados a verla, sino no, centrales de menor tamaño. La tecnología se ha desarrollado para que tengamos centrales de menor tamaño, incluso que aprovechen residuos de otras centrales nucleares. Entonces, eso es algo que bueno, se ve a futuro, pero que desde ya tenemos que empezar a pensar en esos temas. Entonces, hay un avance, digamos, en este tema. Ya hemos asistido a eventos, a congresos, hemos ido a visitas allá a la Universidad Federal de Río de Janeiro, y no tanto a la federal, sino a la central nuclear, y se han hecho acercamientos ya desde ese punto de vista, porque creemos que pues podría ser algo que es importante que nuestros ingenieros empiecen a tocar, empiecen a mirar, por lo menos generar esa expectativa en el conocimiento. Bueno, ya nos has dicho como esos grandes cambios y esas modificaciones que surgieron de como ese primer bloque de transformaciones, pero en este segundo bloque lo que tú dices que se reparten pues las energías renovables y demás en términos educativos, ya viendo el bosque como tal de todos los egresados que ha tenido el programa, ¿qué significa cumplir 25 años formando gente? O sea, yo creo que has conocido gente muy buena, regular, gente no tan buena, de todo, ¿cierto? Pero, ¿qué aprendizajes se recogen en todo ese camino? ¿Y cómo te sientes después de toda esta trayectoria? Bien, yo pues, como te dije, yo entré en la universidad en el 2002, y prácticamente desde el 2002 pues he estado relacionado con el programa, ya, imagínate, ya más de 20 años aquí en el programa, al frente del cañón ya más de 6 años, y antes pues, estaba pues un poquitico más atrás del cañón, pero también al lado del cañón y también en la misma. Pero entonces, digamos que para mí desde que me picó el gusanito de la docencia, cuando estaba haciendo la maestría, y yo incluso cuando estaba haciendo el pregrado, yo fui auxiliar de laboratorio de máquinas, fui auxiliar de otros profesores, dicté clase también. En la UIS duré como 7 años dictando clase también. Pues yo creo que la cuestión es
que uno siempre, de los estudiantes, debe aprender algo. Ok. Siempre le dejan a uno algo. Y eso que tú dices, que tuve buenos, malos, regulares, de todo, para mí es algo que me fue enriqueciendo. Y me fue enriqueciendo en el sentido de que, venga, algo estamos haciendo bien, porque después uno los ve, y esos que eran regularcitos y todo, oiga, los ve después uno sí, volando. Entonces uno dice, o sea, algo, una semillita, así sea muy pequeñita, tuvimos que dejar en nuestros estudiantes, ¿sí? Total. Y no solo los conceptos, no solo los fundamentos, no solo las técnicas, sino también, pues, algo de nosotros queda en ellos y algo de ellos queda también en nosotros. Entonces, total. Por cierto, para nosotros es muy grato volver a encontrarnos con nuestros estudiantes. Infortunadamente, prácticamente la mayoría de los egresados de nuestro programa están fuera de Bucaramanga, sí, incluso fuera del país. Hay una gran cantidad también fuera del país. Pero de todas maneras es algo que uno dice, venga, yo dejé ahí una semillita que yo creo que si me la encuentro en la calle, esa persona me va a saludar bien. ¿Sí? O sea, esa persona, hola César, ¿qué tal? Y uno se acuerda, ¿sí? Después de 20 años uno se acuerda de todas maneras de esas personas, y algo como profesor uno tuvo que haber dejado, ¿sí? En esa persona que ayudó en su formación, pero no solo en su formación, también en su crecimiento personal. Algo tuvo que haber dejado. Y bueno, para mí es como lo más importante, ¿no? Que no solo ellos aprendan de uno, sino que uno también pueda aprender de las personas y dejarles unos mensajes que les sirvan para su vida profesional. No, y muy correcto con eso, porque uno eventualmente, por ejemplo, yo también quiero ser profesor en alguna parte de mi vida, y por ejemplo, cuando nosotros vimos uso racional eficiente de la energía, que ya se veía como en los temas más altos, esa visión de integralidad de los sistemas, donde tú nos explicabas, donde empezábamos con una curva de vapor y terminamos hablando de un circuito eléctrico, justamente en una misma industria, uno decía, en algún punto yo quiero tener esa capacidad de comprensión. O sea, porque también es eso, es como que tanto tú puedes adherir para poder comunicarlo y transformarlo y decirlo, que me parece algo muy, muy relevante. Cambiando un poco como de tema, ¿cómo ha evolucionado el concepto de cambio climático dentro de la carrera? En este momento, todo tiene que ver con el cambio climático, o sea, hasta, no sé, hasta los zapatos que uno se pone tiene que ver con el cambio climático. Pero es cómo evoluciona esa visión, primero de sostenibilidad energética, que yo creo que ya lo has abordado como en todo el proceso que hemos hablado, pero especialmente el cambio climático. Yo recuerdo hablar del Acuerdo de París cuando vi análisis de ciclo de vida, hace un tiempo ya, pero tengo entendido que ahora no es una materia, sino es como una visión en todo el programa. No, pues sigue existiendo análisis de ciclo de vida. Hoy se llama Procesos Sostenibles y Análisis de Ciclo de Vida. Okay. Pero digamos que la visión frente a la sostenibilidad del programa, a la sostenibilidad, digamos, que tiene este nuevo plan de estudios, y esa visión que tiene el cambio climático es precisamente pensar en el cambio climático como un conjunto y vamos a mirar, por ejemplo, los mismos objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? O sea, cuando yo hablo de cambio climático, si nosotros pensamos únicamente en la huella de carbono, ¿cierto? Vamos a reducir la huella de carbono, listo. Pero si yo no lo veo desde esa integralidad, ¿cierto? De que cada vez que desarrollo un proyecto, yo tengo que buscar cómo le pego a solucionar alguno de esos objetivos de desarrollo sostenible, pues voy a estar, primero que todo, desfinanciando el proyecto. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de que yo obtener recursos cuando yo estoy pensando en que mi proyecto no solo le pega, por ejemplo, a mejorar la calidad a entregar energía a una zona apartada, sino también a mejorar la calidad de vida de esas personas, a mejorar la salud, a mejorar el bienestar, a mejorar
un resto de factores, ¿cierto? Voy a volver una comunidad más productiva, ¿sí? Por ejemplo, ahora cuando hablamos de esto de las comunidades energéticas y cuando hablamos antes de todas esas soluciones no interconectadas, a mí me parecía que eso no era algo que llevara, digamos, a la comunidad a desarrollarse, ¿sí? Es decir, correcto, yo le llevo a usted la energía suficiente para que usted en su casita muy pobre allá ponga la neverita, tenga un televisor, pueda cargar su celular, 4 lucecitas y pare de contar. Pero esa cantidad de energía no es suficiente para que esa persona se desarrolle, para que esa comunidad, para que esa familia pueda desarrollarse. O sea, cuando se lleva la energía a una zona no interconectada, no solo se tiene que pensar en que tenga acceso a la energía, no, tiene que pensarse, y ahí es donde viene el tema de la sostenibilidad, tiene que pensar que esa comunidad debe también desarrollarse económicamente. Entonces, no es solo llegar y decirles, venga, le voy a poner la energía en su casa, le voy a colocar 4 paneles, le coloco el inversor, le coloco ahí unas baterías, 2 baterías y ya con eso queda listo usted, sino yo tengo que darle la oportunidad de que esa comunidad, por ejemplo, si tiene un cultivo, pues pueda utilizar la energía para hacer un proceso más rápido de ese cultivo, ¿no? De mejorar el riego. Claro, mejorar riego, todo lo que... Entonces tiene que tener disponibilidad. O sea, no es solo pensar en dar acceso a la energía, sino generar disponibilidad de esa energía para hacer uso, también mejorar la calidad de vida, también es que incluso hay muchas cosas que vienen interconectadas. Si yo llevo hacia una región energía, pues puedo tener acceso a la educación, puedo tener acceso a internet, puedo tener acceso a comunicaciones, puedo incluso mejorar las condiciones en las técnicas en las que se cultiva en ese momento, ¿sí? Antes lo hacían con otra herramienta manual, ahora tienen otra forma de hacerlo, pueden hacer procesamiento, entonces ya no solo venden la fruta, sino que venden fruta procesada. Entonces tienen, o sea, es un tema que tiene que verse otra vez desde ese enfoque integral, desde ese enfoque holístico, donde 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 3, ¿sí? Al unir 2 cosas da otra cosa mucho mejor. Entonces, ahí es el tema del cambio climático. Cuando nosotros vemos el cambio climático simplemente como reducir esa huella de carbono, pues quedamos en algo que al final de cuentas es vacío, ¿sí? Porque, bueno, estoy reduciendo la huella de carbono, dejé de producir tanto. De pronto a la empresa le van a reducir, pues, si está pagando el impuesto al carbono, le va a reducir los impuestos, etc. Pero es algo que queda vacío cuando yo no lo miro en ese enfoque integral de qué es lo que me genera cualquier oportunidad que yo tenga, digamos, de volver más sostenible el proceso. Entonces, al final de cuentas, nosotros pensamos en esa sostenibilidad y pensamos que el cambio climático no es simplemente eso, sino que es, bueno, vamos a mirar cómo le damos soluciones a este planeta que lo tenemos ya bastante golpeadito. Total. Y ahora que abordas el tema del impacto que pueden generar nuestras acciones y demás, hay algo que desde hace 5 años, 4 años, se ha vuelto más popular y es la inteligencia artificial. ChatGPT, Gemini, Claude, todas las posibles que existen. Y siempre he estado, o bueno, siempre he visto el meme de que los estudiantes ya no piensan, que, por ejemplo, cuando yo estudié, pues construir, redactar un proyecto era con las manos de uno, ¿cierto? O sea, frente al computador, pero con las manos de uno. ChatGPT ahora te hace todo, o sea, todo, es súper completo. Y la pregunta, César, es ¿qué rol juegan esas tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial, en la formación de estudiantes? Es decir, desde el programa se rehúsan a usarla, la integran, como ves que la inteligencia artificial puede reducir competencias, no llamemos laborales, sino intelectuales de los estudiantes a día de hoy. ¿Cómo ven ustedes este tema? A ver, hay un ejemplo que me pareció interesante. ¿Te acuerdas de programación de computadores, no? Cuando viste programación de computadores tenías que hacer el programa, ¿cierto? Correcto. Ahora tú te metes a Copilot, el mismo ChatGPT, hasta te da el código y toda esa cuestión, si lo estás haciendo en MATLAB, si lo estás haciendo en Python, si lo estás haciendo en R, si lo estás haciendo en cualquier lenguaje de programación.
Y precisamente tuve la queja de un docente de este tema. Me decía, no, pero es que ahora lo que nosotros tenemos que hacer es decirles que se desconecten del computador, porque la verdad es que no tengan conexión a internet, perdón, y hagan el programa, hagan el algoritmo del programa, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con estas herramientas de inteligencia artificial? Te pueden resolver un problema, ¿sí? Pero es que detrás de ese computador hay una persona inteligente haciéndolo, ¿sí? Entonces tenemos que buscar un equilibrio en este proceso de formación entre que hay que tener unos fundamentos, hay que tener unas capacidades para poder trabajar con esta inteligencia artificial, ¿sí? Probablemente, para mí, la inteligencia artificial debe ayudar al ser humano, ¿sí? No reemplazar el ser humano, ¿sí? Tú puedes decirle a la inteligencia artificial que haga un cuadro, ¿sí? Haga un cuadro y haga un cuadro de un paisaje y probablemente te le dice, no, que yo quiero un cuadro realista, quiero un cuadro, no sé... abstracto, impresionista, cubista. Y te lo saca, ¿sí? Tú muestras ese cuadro hecho por la inteligencia artificial y muestras el cuadro hecho por una persona, por un artista, y te aseguro que cualquier persona que vea los dos cuadros va a preferir el hecho por el artista, así no le digan por quién hecho. ¿Por qué? Porque el factor humano es importantísimo acá. El factor humano no puede ser reemplazado, ¿sí? Y ese factor humano que no puede ser reemplazado hace que nosotros en nuestra formación la inteligencia artificial es un apoyo, debe ser un apoyo, ¿sí? Y de hecho ya hoy en día veo unos trabajos de grado, tesis de maestría, de doctorado, que hacen la aclaración, hacen una aclaración ahí en el documento y dicen, este trabajo se redactó con el apoyo de ChatGPT o con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial, y hoy en día ya eso está siendo válido. De hecho, también en artículos que uno presenta en revistas internacionales, ya se permite eso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cuando uno le pasa algunas herramientas, digamos, de reconocimiento de estos fraudes que a veces hacen, por ejemplo, que hacen plagio, que copian, etcétera, ya también se puede reconocer cuando los textos son redactados por inteligencia artificial. Entonces, no es tanto el hecho de que la inteligencia artificial reemplace cuando tú estás redactando algo, sino es, venga, yo redacté esto, ayúdemelo como a concretar. Yo, por ejemplo, yo lo reconozco, yo uso la inteligencia artificial, yo tengo un texto y a mí me gusta, yo soy una persona que no soy bueno para condensar, yo escribo mucho. Por dos. Venga, páseselo a ChatGPT a ver cómo se lo concreta y toda cosa. Y de todas formas, después de que me lo arregla, ahí no me gusta, venga. Pero ya tengo más o menos aquí cómo puedo condensar y cómo puedo redactarlo, porque igual yo soy muy tradicionalista, a mí me gusta que lo que escribo sea de mi puño y letra, pero por lo menos, venga, me ayudó como a condensar, me ayudó como a mirar. Entonces no es reemplazar, sino, venga, utilicemos la inteligencia artificial. Pero es que estamos utilizando mal la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, es tener esa capacidad de yo dirigir para que esa inteligencia artificial me haga procesos que serían muy tediosos de mi parte. Por ejemplo, aquí en Smart Regions hemos hablado, por ejemplo, de algunos proyectos ahorita con el tema que hay que hacer la predicción de la demanda de energía solar en un campo solar, ¿cierto? Que hay que hacer una predicción de muy corto plazo, ¿cierto? 3 horas, 4 horas. Entonces, venga, yo tengo la herramienta de modelamiento del parque solar, pero resulta que si yo meto modelos matemáticos ahí, probablemente no me dé lo que en realidad está produciendo el parque solar. Pero si yo le meto un montón de operaciones anteriores de ese parque solar, le meto las variables, le meto, por ejemplo, una cámara que esté conectada a un sistema de información meteorológica, y entonces en ese sistema de información meteorológica veo que hay una nube que se acerca y yo con la cámara estoy viendo las nubes que están pasando. Entonces puedo meter toda esa información, y antes una programación que requería un código tremendo para poder integrar todas esas fuentes de información,
pues resulta que la inteligencia artificial me ayuda a que yo pueda hacer una mejor integración y en un modelo de, digamos, de caja negra donde prácticamente no sé qué hay adentro, yo pueda extrapolar diferentes escenarios o poder predecir cuál es la producción del campo solar dependiendo de todo lo que esté pasando en ese momento, ¿no? Puede ser que una nube me tape una parte de un campo solar de 2, 3, 20 hectáreas, ¿cierto? Entonces una nube me está tapando una sola parte, no me está tapando todo el parque solar. Si eso yo lo modelo matemáticamente, o sea, será un montón de ecuaciones tremendas y la verdad, pues, no podría dar la respuesta que me están pidiendo en tiempo real prácticamente para saber cuál es la producción del parque solar. Entonces, ahí es donde la inteligencia artificial juega un papel importante, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, en la predicción de la demanda, ¿no? O en la predicción, por ejemplo, o en la comercialización de energía. Hoy en día, varias comercializadoras de energía llegan y le dicen a sus clientes, venga, yo le ofrezco mi energía, aparte de eso, como valor agregado, le voy a ayudar con temas de eficiencia energética. Primero que todo, voy a hacer medición inteligente y voy a decirle cuáles son sus problemas, digamos, en términos de eficiencia energética. Hacen analítica de datos y todo, y le muestran información acerca de cuál es el consumo, la producción de energía, y pueden darle oportunidades de cómo mejorar el desempeño energético en esas empresas. O cosas que antes hacíamos a mano, pues ahora, pues a partir de la inteligencia artificial y la analítica de datos, pues se puede, digamos, dar una mejor respuesta. Entonces, al final, en resumen, sí es prioritario, claro, es prioritario que entendamos en qué consiste la inteligencia artificial. Hoy en día es una competencia, yo diría que transversal, por lo menos en los programas de ingeniería, y creo que en cualquier programa, porque uno aquí, por ejemplo, en la universidad vemos también en administración de empresas, ven eso, en diferentes campos profesionales ven temas relacionados con inteligencia artificial, con el manejo de grandes volúmenes de información, pero más que eso es entender qué es lo que nosotros podemos aprovechar, ¿sí? Y entender qué es lo que nosotros podemos darle a esa inteligencia artificial para que ellos nos den las respuestas que queremos, ¿sí? Entonces, y para poner el caso más sencillo, una cosa es que tú le digas a ChatGPT, quiero hacer un estudio, quiero hacer un ensayo sobre tal tema, a darle todo el contexto, ¿cierto? Cuando tú le das todo el contexto, él te hace mejor el ensayo, digamos. Sí, absolutamente. Entonces, ahí es donde empezamos a tener las competencias. Entonces, no podemos dejar los fundamentos. No podemos dejar los fundamentos de un lado. No podemos dejar los conceptos, no podemos dejar los conocimientos. Porque precisamente esa inteligencia artificial va a requerir que nosotros le entreguemos información y esa información tiene que estar acorde a los requerimientos para poder hacer el procedimiento que la inteligencia artificial requiere. Entonces, no es dejarla de un lado, no es evitar que los estudiantes no la usen. Eso, cierto, ¿no? O sea, úsela, pero úsela inteligentemente, ¿no? Correcto. No que la inteligencia sea tuya. Sí, exacto. O sea, detrás hay una persona inteligente, detrás de ese computador, de esa pantalla, de ese teclado, hay una persona inteligente que está manejando. Entonces, no deje que esa inteligencia le gane a su inteligencia. ¿Sí? Total. César, cambiando de tema, ¿cuántos egresados tiene el programa en este momento? Más de 400. Más de 400. Sí, más de 400. O sea, hacer una reunión ya no, bueno, todavía no llena el CSU, pero no, ya son bastantes personas. Sí, es bastante el número de egresados. Y algo que me parece muy interesante es el posicionamiento que ya tienen, ¿sí? Tú mencionabas que en empresas y creo que son, pero también mire, hay egresados que incluso tienen postdoctorado, que están en el extranjero, que están desarrollando investigación. Hay egresados que están también en el sector académico, ¿sí? Nosotros en el programa de Ingeniería Mecánica de la UIS ya tenemos un profesor egresado de nuestro programa. ¿Sí? Entonces, antes era al contrario, ¿no? La universidad pública, la UIS, nos daba los profesores acá. De hecho, los profesores del programa, la mayoría somos de la UIS, por ejemplo. Casi todos son de la UIS, correcto. Sí. No, ahora logramos meter uno allá, ¿no? Ya le metimos allá uno, bueno, chévere, ¿no? Ya, logramos, no, esa persona con todo su mérito. También lo logró. El concurso, es un concurso bastante duro, no cualquiera puede lograr eso. Y bueno,
estamos ahí y tenemos gente también en otras universidades trabajando. O sea, hemos cubierto diferentes campos donde la energía es un factor crucial, el conocerla, el investigar sobre ello, el desarrollar productos, el hacer emprendimiento, el trabajar para una empresa del sector energético o para una empresa que no es energética, pero que requiere o que la energía es un factor fundamental en sus procesos, pues ahí ya hemos empezado a cubrir todos esos campos. El tema de planificación energética, el tema de llevar la energía a otros lugares donde no se tiene, también hemos ya cubierto con esos 400 o más egresados, ya hemos cubierto, pues, digamos, todos los campos de acción posible y eso nos ha permitido tener realimentación, porque pues, casi siempre ustedes tienen un profesor con el cual se llevaban más. Entonces el profesor nos cuenta, oiga, mire, este está trabajando en tal empresa y entonces él está haciendo esto y esto. Y este otro, no, este otro está en otra empresa y está haciendo esto, o él tiene su empresa de tal cosa, o él está trabajando como profesor. Entonces, ya uno hoy siente como cierto orgullo, yo no sé, yo me siento muy orgulloso ya de nuestros egresados, en dónde están en este momento. Estupendo, estupendo. Y justamente la siguiente pregunta, César, se enfoca en justamente eso. ¿Cómo ves el panorama de la ingeniería como profesión? Teniendo en cuenta que pues, hay mucha gente que desde que están en su colegio, dicen como, una ingeniería, uy no, mejor estudio otra cosa, ¿cierto? Pero cuando uno ya está del otro lado, uno dice como, pude haber hecho esto, pude haber mejorado en esto, pude haber tomado esta clase. ¿Cómo ves ese panorama actual como profesión y qué desafíos y oportunidades ves para los nuevos ingenieros? Pues, a ver, en cierto sentido, las generaciones actuales de los estudiantes que van a ingresar, de los estudiantes de bachillerato que van a ingresar, uno ve que no es lo más apetecido, la ingeniería no es lo más apetecido por ellos. Hay unas ingenierías que son, en cierto sentido, exitosas en términos pues, del número de sus matriculados. La nuestra no es uno de esos casos, pero sí hay ingenierías que son exitosas en términos de matriculados. Pero digamos, el común denominador es que, pues, el estudiante o el egresado del bachillerato, pues como que no apetece mucho estudiar ingeniería. Razones hay muchas, entre ellas, pues, la forma típica de decir que para qué me voy a matar aquí 4 o 5 años cuando puedo ganar plata rápidamente, ¿no? Es una cultura un poco facilista en ese sentido, ¿sí? De poco esfuerzo y ganar mucho con poco esfuerzo, que al final de cuentas, pues claro, cualquier persona va a querer ganar mucho con poco esfuerzo, eso es claro, pero también a eso se le suma el hecho de que no piensan que van a envejecer. Total. No piensan que van a ser viejos, no piensan que en algún momento su juventud se va a acabar y ya no va a ser lo mismo lo que pueden hacer cuando están jóvenes que lo que pueden hacer cuando están viejos. Entonces tampoco piensan en un futuro, no piensan, por ejemplo, en no sé, ¿qué voy a hacer cuando ya no esté trabajando? ¿Sí? En hacer una carrera, una profesión, sino bueno, yo lo que quiero es ganar plata rápidamente, independientemente de la forma como la gane. Y es correcto. Que cuando las cosas no tienen esfuerzo, no tienen dedicación, pues así como viene la plata también se le puede ir. Correcto. Entonces, hay ese tema, digamos, con respecto a qué están mirando hoy en día los estudiantes. Alguien, por ejemplo, puede decir, no, pero es que yo para qué me voy a gastar todo este tiempo estudiando en ingeniería, si yo puedo ser, no sé, yo puedo hacerme un curso de técnico de 3 meses y puedo ganar y puedo empezar a trabajar, pero digamos, el nivel de ingresos que usted va a tener siendo técnico no es el mismo nivel de ingresos que usted va a tener siendo ingeniero, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, pues el conocimiento y el campo que se le abre siendo ingeniero, pues es completamente diferente. Entonces,
hay un problema en cierto sentido de orientación vocacional, ¿no? Ok. Vocacional, digamos, en los estudiantes de bachillerato. Ese es un gran desafío, es un gran desafío hoy en día para la ingeniería, no solo para la nuestra, un desafío grande para la ingeniería. Ya se prevén déficit, digamos, en algunas ingenierías, como te comentaba en el caso de la ingeniería eléctrica, porque si tú miras hacia adelante, el mundo va a ser eléctrico. O sea, total. Va a haber vehículos eléctricos, ¿cierto? Ya tener un carro de combustión interna pues va a ser, digamos, muy costoso, la gasolina va a estar por las nubes. Entonces, el mundo va a ser eléctrico, ¿cierto? Pero entonces, ¿quién instala, por ejemplo, los sistemas de almacenamiento de energía? ¿Quién instala los sistemas de captación de energía? Por ejemplo, si vas a colocar estaciones de recarga de aquí a Santa Marta, que quiero irme mi carro de aquí a Santa Marta y yo necesito tener una estación de recarga rápida, ¿cierto? Con el vehículo eléctrico no alcanza de pronto a llegar a Santa Marta o a Cartagena y yo quiero pegarme ese viaje, pues tengo que tener estaciones de recarga. ¿Quién instala eso? ¿No? ¿Quién monta los sistemas solares para eso? ¿Quién aprovecha, por ejemplo, ahorita estamos hablando también del hidrógeno, ¿cierto? Pero entonces... A todo vapor. ¿Quién hace toda la infraestructura? ¿Quién desarrolla toda esa infraestructura? Entonces, una persona que no está formada en el campo de la ingeniería, pues no estaría en capacidad, digamos, de desarrollar toda esta infraestructura que se requiere. Entonces, ahí vamos a tener déficits importantes, digamos, a futuro de esas personas que son las que hacen los diseños, que son las que hacen esto. Yo no sé si ChatGPT ya le puede a uno decir, bueno, para diseñe esto, le presenta los planos y todo, y le hace todos los planos. Supongo que llegará en algún momento eso, pero esa inteligencia artificial tiene que alimentarse de algo. O sea, para darle esa respuesta ella tiene que alimentarse de algo, ¿cierto? Y si no hay nada ¿sí? Que alguien haya hecho eso, y esa inteligencia artificial se basa en lo que alguien haya hecho para poderle, digamos, si usted quiere que le haga los planos, pues tiene que haber visto otros planos de otras personas que hayan hecho eso. Entonces, y resulta complejo que haga planos así como tan... Sí, o sea, ya va a ser diferente. Entonces, el diseño del sistema, la planificación del sistema, la operación, el mantenimiento de todos los sistemas y toda la infraestructura que se va a generar, pues a partir de ingenieros. Entonces, los ingenieros se requieren, ¿sí? Y veo hoy en día uno ve programas de ingeniería que son muy light, ¿no? En cierto sentido, son muy light. Entonces, son ingenieros diésel, ¿no? Ingeniero diésel que es ingeniero, pero en realidad pues, no tienen esa fundamentación, esa capacidad, digamos, para asumir los retos que requieren a futuro de las ingenierías. A modo de cierre, César, me gustaría tocar algo que mencionaste sobre esa falta de visión o de proyección vocacional que eventualmente se da desde los colegios, ¿cierto? Cuando yo estuve en la UNAP había algo llamado ENERCO, que era como Energía Colombiana, una serie de concursos, de programas. ¿Cómo está esa relación actualmente entre la ingeniería, o bueno, la UNAP como universidad, ¿cierto?, con los distintos colegios, no solamente del área metropolitana de Bucaramanga, sino yo, pues en mi recorrido vi mucha gente de Barbosa, de Cúcuta, de Matanza, de todas las provincias que tiene Santander y pues de otros departamentos. Entonces, ¿cómo está esa relación actualmente? Sí, digamos, hemos perdido, o sea, ENERCO se perdió, hay que reconocerlo, esa iniciativa que hubo, que era de los mismos estudiantes de energía incluso. Esa iniciativa se perdió de llegar a los colegios, hacer el concurso y toda esa cuestión. Se perdió, pero digamos, actualmente nosotros tenemos algo que es lo que llamamos antes los proyectos integradores, ¿te acuerdas? El núcleo integrador. Sí. Entonces ahora nosotros tenemos una propuesta, y es que los estudiantes de los colegios pueden asistir aquí en la universidad y sacar nota, inscribirse en lo que se llama Ideando la Ingeniería, y es la manera como ellos pueden
digamos, tener contacto con la universidad, asisten al curso, presentan su proyecto y bueno, ahí hacen un proceso durante todo un semestre, asisten a las clases con los estudiantes de primer semestre y ese curso se les reconoce después si ingresan aquí a la universidad, a la Facultad de Ingeniería. Ok. ¿Cuál es el problema? Volvemos a lo mismo. Es que pocos quieren estudiar ingeniería, ¿sí? Ujú. Entonces, pues bueno, el año pasado, este año creo que tuvimos 30 personas, creo que fue, Ujú. de varios colegios aquí de Bucaramanga, pero digamos que no todos están viviendo esa experiencia. ¿Y por qué? Pues porque en algunos colegios la orientación es más como hacia la parte administrativa, en otros colegios hay diferentes orientaciones en los colegios y hay algo que me parece fundamental, digamos, para generar ese amor por la ingeniería y es que los profesores de física, Mm. los profesores de química y los profesores de matemáticas en los colegios como que no son empáticos, digamos, con sus estudiantes, ¿no? Entonces siempre está el estudiante que odia las matemáticas, que odia la física y entonces por eso no quiere estudiar ingeniería. Pese a que aquí nosotros arrancamos de cero. O sea, Ujú. prácticamente es como si hiciéramos borrón y cuenta nueva. De hecho, Es un reset hacemos un total. proceso de nivelación para que todos estén más o menos con las mismas competencias para abordar las matemáticas y las físicas y la química aquí en el programa. Eh, y pues vienen con ese miedo, Ujú. digamos, a meterse a un programa de ingeniería por ese tema de que odian las matemáticas, que no les gusta, pero uno se pone a mirar y yo, pues con los que he hablado, casi siempre lo que me dicen es que no, es que en el colegio la matemática, uy, no, eso no, ese profesor, eso no le entendía nada, no me gustaba, no esto. Entonces como que hace falta que desde los colegios se empiece a mirar también ese tema, digamos, de cómo hacer que esos estudiantes amen las ciencias básicas, ¿sí? Ujú. O sea, generalmente hay unos colegios que son, por ejemplo, con orientación más a lo comercial, entonces, pues como que hay más énfasis en eso, pero hay pocos colegios que les den esa orientación, escasamente los colegios técnicos, digamos, como que hacen esa orientación hacia las ciencias básicas, hacia la tecnología, etcétera, y eso es importante, digamos, hoy en día, con el desarrollo tecnológico que tenemos, que nuestros estudiantes tengan esas competencias tecnológicas ya de antemano, que tengan las competencias de las ciencias básicas, que le permitan abordar un programa de ingeniería, ¿no? Ujú. O sea, eso es algo que tiene que empezar a generarse desde los colegios. Bueno, César, fue una conversación bastante interesante. Me llevó algunos datos y me llevó algunas ideas que podemos pensar y articular en el futuro. O sea, yo siento Uh -huh. que deberían haber cada vez más ingenieros, pero ingenieros que se permitan pensar y reconocer el mundo constantemente en el que viven, no necesariamente pensando en lo que tú decías, en ese cortoplacismo. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la conversación y pues espero estar en constante contacto contigo. Bueno, Andrés, pues no, muchísimas gracias. Ha sido también una conversación muy buena y bueno, cuenta conmigo para futuras ediciones de tu programa y bueno, un saludo también a toda tu audiencia, a los que nos ven aquí desde tu canal. Pues muchísimas gracias y Estupendo. bueno, hasta la próxima. A todas y todos, este fue otro episodio de La Cosa Energética. Muchísimas gracias por estar aquí. Compartan esto con quien creen que deban compartirlo y nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Chao, chao.